que estará a cargo de Miklena Dimova. Adelante. Good morning. The topic of the present talk is the registered cases of using the script and the language of the other in ancient Cyprus from the late geometric to the classical period. The analysis is focused on inscriptions written in the Phoenician script and the Cypriot syllabary, including bilingual texts, which represent Phoenician and Greek language. The aim is to interpret the meaning and purpose of this phenomenon, although the cultural groups have had their own graphic system as attested in the text. The inscriptions have already been understood and have been interpreted in the context of the social integration and assimilation of the ethnic groups in the Iron Age Cypriot city kingdoms. The bilingual texts have been examined separately and have been explained as manifestations of the political power and economic interests. In the present talk, the inscriptions are considered as examples of forming cultural memory which do not exclude other interpretations. Sorry. Perdona, hay un problema técnico con los PowerPoint. No pasa. Thank you. Sorry. But what does the term cultural memory mean? It is closely related to the collective memory which connects the past and the present, but mainly focuses on the important points in the bygone, and its principal function is to preserve and reproduce cultural meaning. The cultural memory is a point of intersection of the other types of remembrance. They are mimetic, like the rituals, which are imitative and repetitive acts, the memory of things like ex votus, idols, gravestones, etc., which are bound with a personal but may become an object of the cultural memory when they store and reproduce cultural meaning, and the communicative memories such as epitaphs, dedications, and royal messages, which in the intercourse with the community become a memory of the group and collective. The cultural memory commonly is embodied by the sacred and frequently institutionalized through the religion. It is nourished by myths, legends, and rituals, and always has its special initiated careers as priests, shamans, artisans, etc., who keep and transmit traditions and knowledge. The cultural memory develops in the time and sometimes is changed by some ethno-cultural, social-political, religious, etc. critical events. In such crises, the process of assimilation and adaptation of the past usually occurs. The meaning may change, but the significance of the place, event, or the ritual remains. With regards to what has been said so far, the written sources will be introduced into groups based on their archaeological context and topic, thus forming funerary, religious, and royal texts. The inscriptions from the funerary group are two, one bilingual and one written in Cypriot syllabic. Unfortunately, the digraph text was damaged at the moment of discovery, and the Cypriot part inscribed in the first place could not be interpreted. The preserved Phoenician text attests a Sidonian who lives in the kingdom of Kurion. The inscription, which is written in Cypriot syllabic, attested the deceased Abdubalus, whose name is typical to the Phoenician onomastic tradition. The text could be a witness of an intermarriage. The name of the father, Moles, is related to the Greek personal name lexicon from Asia Minor, and the mother may have been a Phoenician, as could be concluded by the name of the departed. In the first inscription, the choice of the Cypriot syllabic to be inscribed in the first place may have been considered as a respect of the culture of the other. At the same time as bilingualism is related to biculturalism, the inscription could be accepted as a sign by which the deceased communicates his bicultural belonging to a diverse audience. The second text may be interpreted as an example of inclusion of a person into the Cypriot local culture, and this was communicated by the deceased and his family through the inscription executed in local Cypriot script and language. As the gravestones by themselves are
objects which bring memory. After a few generations, the artifacts may become an integral part of the memory of the group with some cultural meaning. And as they bore various narratives and communicate with representatives of different cultures and generations, they could be accepted as a case of communicative memory. Furthermore, the placement of a grave marker and its engraving are elements of the burial ritual, and thus they become part of forming cultural memory. The inscriptions from the religious context are few. One is written on a bow in Phoenician and was found in the sanctuary of Astarte in Kition. Unfortunately, it is damaged, but few words are readable. The name of the goddess Astarte, also the name of the dedicant composed of the two letters, Mem and Lamed, as well as the word Tamisi, which correspond to the city kingdom of Tamassos. The onoma of the dedicator could be more or less related to the Greek onomastics in Anatolia as the previous case, but also it could lack a letter kaf and thus may have been Milik, king. Nevertheless, who always a devotee, a king or an ordinary person, the votive was made by a Cypriot to a goddess related to the Phoenician culture in the Phoenician script and language. It could be an act of acceptance and respect of the traditions and the culture of the other. Next inscription introduces the opposite case. Abdimiucus, whose name belongs to the Phoenician onomastics, whose father was a Paphian, made a dedication in Cypro-syllabic to the goddess Astarte. Unfortunately, the name of his father is not preserved and could be either Greek or Semitic. The dedication could declare Abdimiucus' affiliation to the Cypriot culture apart from the Phoenician. The next inscriptions are bilingual. One was found in Apollo's sanctuary in the kingdom of Idalion, and two at the temple of Apollo in Frangissa in the kingdom of Tamassos. All three are dedications to Reshep in the Phoenician text and to Apollo in Cypro-syllabic with three different epiclesis. The dedication from Idalion was made by Adon Baurom, connected to the royal dynasty of Muketon, king of Kition. The Kitians took control over the kingdom of Idalion circa 450 BC. The inscription could be interpreted as royal too. Most likely the Phoenician text was chiseled in the first place to express the superiority of the Phoenician element over the Idalians. But as it was dedicated in the local temple, it could be accepted as an instance of assimilation of the traditions of the other. At the same time, using the Cypriot syllabary may have declared willingness to interact with locals or belonging to both Phoenician and Cypriot culture. The bilinguals from Tamassos were made by people, most likely Kitians, concluding from the dating formulas in the Phoenician parts, which are related to the royal dynasty from the kingdom of Kition. The inscriptions are dated to the first half of the 4th century BC and preceded the selling of the kingdom of Tamassos to the Kitians. Thus, they may have been the preceding steps of an attempt to bring together the inhabitants from the kingdoms before the deal. All of the presented cases are things which bring memory. As they bore messages to the goddesses and gods, they have cultural meaning, and as communicating with the worshippers, they are examples of the so-called communicative memory. Without any hesitation, the act of ex votos is one of the most distinctive practices in the cult, as such makes them part of process of forming cultural memory. Apart, the dedication of Adon Baurom has been made after the social-political disruption in the kingdom of Idalion and may witness a process of changing the cultural meaning. Except the bilingual text from Idalion, the other inscriptions from the royal context is an example written on coins. On the obverse of some of the issues of the king Sasmas of the kingdom of Marion, whose name is related to the Phoenician onomastics, appear text in Cypro-syllabic of King Sasmaos, son of Lysandros. The presence of the name and the patronym on the same issue is unique in the Cypriot coin production. The father's name belongs to the Greek onomastic tradition, and thus the inscription could witness a royal intermarriage, and the ruler may have manifested it as well as his belonging to both Cypriot and Phoenician culture.
Apart, the coin's reverse has representation related to the myth of the Golden Fleece, which may be a reference to a mythical or even divine past of the royal family, and in this way transmitted cultural meaning and therefore may be a part of forming cultural memory. In summary, from this brief examination of the inscriptions, it could be concluded that all the cases written on different media as gravestones, votive objects, and coins are examples of memory of the thing. The messages to the living, goddesses and gods are communication not only with the people, but with the divine world and thus bear cultural meaning. And even the economic objects, as the royal coins, transmit some cultural information. Every inscription is related to ritualistic practices and the sacred world. Thus, the inscriptions show that the meaning and purpose of using the script and the language of the other in the island of Cyprus may have formed the cultural memory of the amalgamated Cypriot community and culture. Thank you very much for your attention. Thank you, Miglena. Ponente es Nina Ferrante. Allora, buongiorno a tutti, vorrei ringraziare gli organizzatori dell'evento per avermi dato l'opportunità di parlare in questo splendido consesso del mio dottorato di ricerca e per aver creato questa interessante occasione di discussione. Nell'ambito del mio dottorato in corso presso la Sapienza di Roma, sto conducendo uno studio sulla produzione tessile nei principali insediamenti fenici e punici del Mediterraneo occidentale tra il IX e il II secolo a.C. Questa ricerca fa parte del PRIN, People of the Middle Sea Innovation and Integration in Ancient Mediterranean, diretto dal professor Lorenzo Nigro. L'obiettivo principale della ricerca è individuare il contributo delle innovazioni tecnologiche nel corso dei secoli all'interno delle società fenicie e puniche e osservare le interconnessioni con le altre società nel Mediterraneo occidentale. Oggi vi parlerò della produzione tessile a Mozia e le interrelazioni con gli altri centri fenici e punici, elmi, greci della Sicilia occidentale, al fine di individuare le diverse tradizioni tessili e i cambiamenti della tecnologia attraverso gli scambi avvenuti nel tempo. La produzione tessile è un'industria di grande importanza sociale, culturale ed economica che si occupa dell'approvvigionamento e della lavorazione delle materie prime per ottenere il prodotto finito, seguendo una serie di passaggi quali appunto l'approvvigionamento e la selezione delle materie prime, la preparazione della fibra, la preparazione dei filali e i metodi di esecuzione delle varie tecniche di tessitura, il trattamento dei tessuti e tutte le operazioni relative alla produzione e all'uso dei coloranti. Il progetto indaga quindi, oltre ai strumenti tessili, le installazioni tessili e i tessuti nei contesti archeologici degli insediamenti fenici e punici. L'isola di Mozia, importante centro fenicio e punico dall'VIII al IV secolo a.C., è situata nel quadrante nord-occidentale della Sicilia ed era un centro chiave nelle rotte del Mediterraneo centrale grazie alla sua posizione. Allo stesso tempo intrecciava rapporti con i siti indigeni e greci anche per mezzo delle vie fluviali che attraversano la Sicilia. Nell'isola sono presenti numerose testimonianze che rivelano l'importanza dell'attività tessile. Mozia infatti è citata da Diodoro Siculo per le sue vesti preziose, parte del bottino di guerra. Ciò significa che almeno fino al IV secolo a.C. l'isola era certamente un importante centro di produzione e commercio di tessuti. Ma ciò che parla di più a Mozia sono i resti archeologici. Fin dai primi scavi di Joseph Whittaker, nell'isola furono rintracciati strumenti riconducibili all'attività tessile, e come è testimoniato dalla presenza in vari punti dell'isola di pesi da telaio, fusaiole e un caso eccezionale è l'impronta di un telaio verticale, come anche zone artigianali dove si realizzavano con molta probabilità le attività relative alla tintura. A Mozia sono stati trovati un enorme numero di pesi da telaio e questi erano spesso in gruppi che formavano veri e propri set pertinenti a telai.
Ciò è un indicatore dell'utilizzo del telaio verticale, che era ampiamente diffuso in gran parte della Sicilia occidentale, dove sono stati trovati una grande quantità di pesi da telaio. Una zona resilienziale di rilevante interesse per la quantità di pesi rinvenuti è la zona D, dove all'interno di una casa aristocratica di V-IV secolo a.C., denominata Casa del Sacello Domestico, si è conservata l'impronta di un telaio verticale con 36 pesi da telaio associati. Questo è un fenomeno piuttosto raro, considerando la deperibilità del materiale, il legno, con cui era realizzato il telaio. A Mozia, tuttavia, sembra anche venisse utilizzata, oltre alla tessitura al telaio verticale, anche la tessitura a tavolette. Questa tecnica, individuata e studiata in ambito europeo ed etrusco-italico, era utilizzata principalmente per la decorazione dei tessuti di pregio e per realizzare motivi decorativi geometrici con filati colorati. Permetteva di realizzare facilmente strisce che potevano essere applicate ai bordi del tessuto, già precedentemente realizzato, o potevano anche essere lavorate contemporaneamente al tessuto, utilizzando in alcuni casi, per la tensione dell'ordito, un certo numero di rocchetti o pesi da telaio. Elemento indispensabile per la tessitura a tavolette erano delle placchette, come vediamo qui, di forma poligonale, forati agli angoli, realizzati in vari materiali e appunto denominate tavolette. A Mozia, nel corso degli scavi condotti alla necropoli arcaica da Saint-Aze-Julie, sono state ritrovate 2 tavolette triangolari di impasto che appartengono al correggio di una sepoltura a incinerazione databile al VII secolo a.C. E inoltre altri rinvenimenti connessi al tipo di questo tipo di tessitura provengono dalla zona B dell'abitato, dove sono venuti alla luce 2 distanziatori in osso utili per dividere i fili di ordito nella tessitura a tavolette sul telaio verticale. Il meglio conservato è una barretta che vediamo qui, di forma parallelepipodra con 4 fori, all'interno dei quali passavano i fili di ordito. Infine, per tendere i fili di ordito della tessitura a tavolette sul telaio verticale si poteva fare anche uso di rocchetti o pesi da telaio molto leggeri. A Mozia non sono stati rinvenuti rocchetti, ma sono presenti pesi da telaio leggeri in quasi tutte le zone dell'isola. Alcuni gruppi di pesi sono stati ritenuti dagli studiosi utili per questo scopo. Si veda per esempio il caso dei pesi da telaio dell'ambiente 39 della zona A. A tal proposito, una zona altrettanto interessante è la zona sacra del Coto. In questa zona sono documentati molti depositi dove sono stati donati pesi da telaio e sono presenti alcuni gruppi di pesi leggeri di un tipo comune nella Sicilia occidentale. Sono pesi cubici, pseudocubici o anche parallelepipedi, che hanno sulla base superiore e sui 2 lati non forati una croce di Sant'Andrea dipinta. L'origine di questa tipologia di pesi, molto standardizzati, probabilmente è indigena e si è diffusa in gran parte della Sicilia occidentale. Recentemente la studiosa Gabriela Longhitano ha ipotizzato che si possa trattare di pesi spessi tra i 2 e i 4 cm e pesanti tra i 20 e gli 80 grammi, che possono essere stati realizzati per la realizzazione di tessuti di pregio e offerti nel Tempio. Infatti la studiosa Edving Landenius Enegren ha ritrovato negli scarichi di Grotta Vanella di Segesta una grande quantità di questa tipologia di pesi, che ha anche ipotizzato essere utili e funzionali per la tessitura a tavolette. Questi pesi quindi potevano essere utilizzati per certi tipi di stoffe pregiati da dedicare probabilmente al Tempio, realizzati molto probabilmente con la tessitura a tavolette, e quindi, come ha ipotizzato appunto Gabriela Longhitano, l'ampia distribuzione di questo tipo nella Sicilia occidentale potrebbe accomunare comunità diverse che condividevano stesse pratiche sociali. In Sicilia è presente una produzione piuttosto omogenea, infatti, di tessuti a tela equilibrato o a trama dominante, molto fini, con filati sottili che richiedevano una bassa tensione. Infatti non sussiste un'evidente differenza di qualità tessile tra le colonie greche, i siti elimi e i siti fenici e punici, dove si trovano pesi da telaio di tessuti piuttosto simili.
Questo lascia ipotizzare l'uso di tecniche condivise, frutto anche di abitudini condivise, caratterizzante di una società mista quale è quella siciliana tra l'VIII e il IV secolo a.C. Infine, uno studio interessante da sviluppare è quello dei motivi decorativi apposti sui pesi da telaio, in particolare il motivo a stella o asterisco che ritroviamo oltre che a Mozia anche nei centri elimi e nei centri greco-punici come per esempio Selinunte. Altri motivi più complessi, come la rappresentazione di una Nike, è presente anche su un peso da telaio ritrovato a Lipari e merita osservazioni il motivo tipicamente punico del cavallo rampante su un anello custodito qui anche ad Ibiza, che ritroviamo appunto su dei pesi da telaio di Mozia, e come pure l'iconografia del toro che carica. Ha un altro motivo, appunto, è anche la Nike, che appunto abbiamo visto già nel peso da telaio di Lipari. Quindi, per concludere, si può affermare che a Mozia vi è una produzione tessile che rispecchia le tradizioni tessili siciliane di tessuti raffinati, probabilmente con bordi pregiati e realizzati a tavolette. E la tessitura sembra che avvenisse principalmente in ambito domestico e che probabilmente in zona artigianale avvenivano operazioni relative alla tintura. La tessitura quindi era gestita dalle famiglie importanti della città che intrattenevano rapporti anche commerciali con i centri non solo locali ma anche sovraregionali, condividendo oltre alle tecniche tessili anche le usanze. E grazie mille per l'attenzione. Grazie Nina. Pasamos a la siguiente comunicación a cargo de Antonio Josep Vergel dos Santos. Allí puedes ver tu tiempo. Vale. 10 minutos. Bé, hola a totes i a tots. Gràcies en primer lloc a totes aquelles persones i institucions que han fet possible la celebració en Eivissa d'un event d'aquestes característiques. Gràcies també per escoltar-me. I com veieu en la presentació anem a parlar de l'Alt de Benimaquia, del jaciment de l'Alt de Benimaquia i de la seva influència fenícia sobre el territori. No va? No sé, pasarlo de arriba. Espera, disculpa. Vale. El jaciment va ser excavat entre 1989 i 1993 per Carles Gómez Bellart i per Pierre Guérin. Té una cronologia del 625 fins al 575 a.C. i també crec que és important remarcar quin tipus de fenicis influeixen. En aquest cas, fenicis de cronologies tardanes i també geogràficament occidentals. Hem detectat cultura material provenent de Màlaga, Eivissa, la zona d'Alacant o de Sardenya. Aquests són el tipus de fenicis que arriben a Benimaquia. Com veieu, el primer que destaca és la seva muralla. Pensem que mai hi ha que llevar el caràcter defensiu, mai hi ha que deslligar el caràcter defensiu d'una muralla, però en aquest cas les motivacions serien diferents i anirien més enfocades tant a la funcionalitat de fer de tal ús per l'aterrassament com sobretot ser un caràcter suntuari, ser un element que diferenciara aquest jaciment, ara veurem la funcionalitat que té, però diferenciar aquest jaciment des dels voltants, que també tenen algunes muralles, però de molta menor entitat, murs menys grossos i una visualitat molt menor. Si us fixeu, la morfologia que té la muralla no permet una bona defensa i aleshores això és un aspecte més que ens pot ajudar a aquesta interpretació. El poblat, com podeu veure, en les franges rosades va ser abancalat en el segle XIX i per tant va ser tota la seva estratigrafia arrasada. Només s'ha pogut excavar aquesta zona groga que va ser però en el forcat no podia passar. Van aparèixer 15 departaments i tots ells de producció i emmagatzemament de vi. De fet, la producció més antiga o la producció testificada mitjançant cubs més antiga del Mediterrani occidental de vi.
Els 15 departaments no tenien cap vivenda, no tenien cap element residencial i, per tant, es va interpretar el jaciment com a un workshop, com a un lloc, com a una, el que diuen jefatura o com un lloc per a treballar, per a produir, però que estaria lligat a un altre poblat que seria el residencial, que en aquest cas seria el Coll de Pous, com veurem. Influències fenícies, tenim una muralla oriental, tenim un urbanisme també orientalitzant, l'arquitectura és híbrida, té tant trets fenicis com trets autòctons, encara que no podem entrar ahir, i una producció del vi que també ve portada pels fenicis. És una tecnologia fenícia. Cultura material, podeu imaginar que si estem parlant d'un magatzem anem a tindre sobretot àmfores, RU, tant d'importació, s'importa sobretot des de Màlaga, com també s'exportaria a Eivissa, a la Fonteta o a Penyanegra, on els anàlisis arqueomètrics han permès testificar-ho. També tenim fíbules de doble ressort, de los alcores, ferro i altres tipus de materials que lliguen aquesta població autòctona amb un contacte bastant fort amb els fenicis. Passant a l'arqueologia del territori, veieu així els punts grocs, és la zona que pertany a la Marina Alta. La Marina Alta ha tingut una tradició molt forta de prospeccions i per tant s'ha pogut elaborar una densitat bastant important de jaciments amb materials fenicis. No ha ocorregut el mateix amb la Safor, amb els punts taronja, on no ha hagut tradició per a aquesta època, però tampoc pareix que hi hagi massa jaciments encara que es donaren a terme. La Marina Baixa està un poc en la mateixa perspectiva, però l'Alcoia Comtat sí que ha tingut prospeccions molt potents i s'ha erigit, s'ha pogut demostrar que era un centre de consum de vi i d'altres productes fenicis, però sobretot de vi, molt important. A l'Alcoia Comtat s'arribaria des del Segura i també des de la Marina Alta. Centrant-nos ja en la Marina Alta, així tenim un mapa amb els 65 jaciments del bronze final que tenim en el nostre territori i un poc és plantejar-se el model teòric. El model teòric diu que els fenicis arriben a una precolonització paulatina, que amb uns contactes llargs en el temps i cada vegada progressius, però en la Marina Alta no s'observa això. Per què? Perquè de 65 jaciments que tenim en el mapa, cap d'ells presenta ni un sol material fenici. Solament una de les primeres ponències que es va fer així va ser la troballa subaquàtica d'una destral de Fenestrada. Això sí que és el primer indici que tenim de precolonització, però respecte dels jaciments cap d'ells té cap material fenici. Sí que és veritat que el Cap Prim, que és aquest jaciment que tenim així, ha sigut interpretat com la gran porta d'entrada dels fenicis a aquest territori, però realment simplement perquè té una major producció de bronze i de coure. Materials fenicis no hi ha caps. Per tant, el que s'observa, almenys actualment, perquè també és veritat que, per exemple, casualment jo vaig descobrir dos jaciments, un del bronze final, el Tossal del Viserot i un del Sorell. Per tant, si s'ha fet de forma casual, si emprenguérem una prospecció sistemàtica, segurament el panorama podria canviar. Així com també aquests jaciments no han sigut pràcticament excavats ningú i, per tant, la dinàmica podria canviar. Però el que s'observa actualment és un panorama en què tenim un canvi bastant brusc del bronze final al ferro antic. Per tant, pareix que els fenicis arriben tard, però quan arriben estructuralment fan uns canvis molt forts en la societat i que es poden observar en diversos patrons. Per exemple, el patró d'assentament i també la cultura material. Si ens fixem en el patró d'assentament, veiem com sí que és veritat que en el bronze final tenien llocs amb visibilitat, però ja en el ferro antic el que els jaciments busquen és controlar les valls, que les valls sabem que són les vies de comunicació més òptimes per a penetrar cap a l'interior. Aleshores, com veieu, sobretot els jaciments que es troben al nord, així venim aquí, al seu nord, controlen les dues valls per les quals es penetra cap a l'Alcoia Comtat. Este món, com veurem ara, pareix ser una mica diferent perquè presenta materials més moderns. Aleshores, simplement a manera d'hipòtesi i una cosa que ja hauria que contrastar, podem observar com el tàndem Coll de Pous-Benimaquia, que seria presumptament el poblat i el seu workshop, presentaria una sèrie de jaciments en el temps anteriors als que tenim en el sud i també en l'espai, i a més amb un patró d'assentament que seria el de controlar les valls. Més tard, perquè hi ha Plana Justa, que sí que ha sigut excavat, i Mort del Castellar, que veurem que té característiques molt semblants a Benimaquia,
Ja presenten materials, sobretot, encara que sí que hi ha algun material antic, sobretot presenten materials de la segona meitat del segle VI abans de Crist, que és el moment en el que cau Benimaquia, en aquesta crisi del segle VI, i pareix que hi ha que li pren el relleu, planat just a Morro del Castellar, poden prendre el relleu aquests jaciments de més del nord del Benimaquia, que molts d'ells no desapareixen, però sí que, i així ja observem un altre patró en el que de nou es deixa de banda el control de les valls i podríem treballar a partir d'aquesta hipòtesi d'una dualitat. Com veiem, dia que el Morro del Castellar té característiques molt semblants a Benimaquia i venen donades sobretot per l'arquitectura. Tenim una arquitectura que amb el mateix parament, amb el mateix grossor, també el mateix patró, en un lloc escarpat de la mateixa manera, i ja diguem que la prova més definitiva és que hi va haver una cata furtiva a la qual Josep Castelló uns dies després va acudir a inspeccionar i es va adonar que hi havia en el Morro del Castellar departaments quadrangulars amb la mateixa fàbrica que els de Benimaquia que s'adossaven a la muralla, és a dir, la mateixa arquitectura. Per tant, bastants indicis que ens podrien indicar que el Morro del Castellar podria tindre una funcionalitat semblant a la de Benimaquia. També són jaciments amb molt poc espai i que per a un poblat quedarien bastant curts. La plana justa, que seria presumptament ja un espai amb un jaciment amb més espai, amb unes característiques més apropiades per al poblament. Per al poblament ja presentaria uns materials que, com veiem, tenim àmfores ja gregues de la segona meitat del segle VI. És veritat, com he dit, que hi ha alguna RU, hi ha algun material antic, però sobretot en el Morro del Castellar ja es veu, i també en plana justa, que és d'on són els materials, ja s'observa una cronologia algo posterior. Per tant, com a conclusions, l'Alt de Benimaquia va ser excavat en els 90, a principis dels 90, mai ha tingut una monografia i és una necessitat que existeix en la investigació. Ara és un moment en què ha crescut molt l'estudi del territori, també es tenen noves perspectives i noves interpretacions que poden ajudar a situar millor en el mapa un jaciment que en el seu dia era massa inèdit, tenia complicacions per al seu estudi per ser un únicum, però que avui en dia ja pot enquadrar-se molt millor tant cronològica com geogràficament i que pensem que pot ser el moment oportú per a emprendre la tesi de Benimaquia i del seu entorn geogràfic. Moltes gràcies per l'atenció. Muchísimas gracias, Antón. Y la siguiente ponente es Sonia López Chamizo. Adelante, Sonia, tienes 10 minutos y ahí tienes tu reloj. ¿Vale? Buenos días a todos. El objetivo de la presente comunicación es hacerle un acercamiento al proyecto de investigación que estoy desarrollando. Por lo tanto, el objetivo principal va a ser hacerle un acercamiento al desarrollo conceptual del mismo. El trabajo en concreto se centra en el área de Málaga y se pretende analizar las necrópolis fenicias y romanas de la bahía de Málaga, abarcando un arco cronológico entre los siglos VIII al VI después de Cristo. La gran cantidad de datos, fruto de la intensa actividad arqueológica que se ha desarrollado en los últimos 30 años en la ciudad, hacen necesaria la realización de estudios globales de síntesis. Las intervenciones llevadas a cabo en el ámbito de la arqueología preventiva, sin un marco teórico ni metodológico único y poco más allá del rescate de cuestiones patrimonialistas, ha imposibilitado profundizar tanto en cuestiones de conjunto como en el análisis de profundidades problemáticas específicas, al tiempo de mantener lecturas diacrónicas comparativas. Se abre, por tanto, entre nosotros un fructífero campo de investigación que permitirá analizar los datos, muchos de ellos en bruto, desde perspectivas teóricas y metodológicas novedosas, aspirando a concluir resultados que nos ayuden a dilucidar el complejo panorama que se establece a partir de la llegada de poblaciones orientales y la conformación de nuevas realidades sociales y su evolución hasta momentos finales de la antigüedad. ¿Cuáles son nuestras cuestiones de partida? Pues ante la cantidad de datos que tenemos por delante nos surgen una serie de preguntas que motivan este proyecto de investigación.
¿Cómo son las relaciones entre los grupos locales y la llegada de poblaciones orientales? ¿Se trata de distintas oleadas? ¿Cuál es la procedencia de los individuos? ¿Cuál es la dinámica poblacional por sexo y rango de edad? ¿A partir de qué generación comienzan las interacciones entre los distintos grupos poblacionales? ¿Cómo se refleja este proceso en el registro funerario? ¿La creación o no de un sistema de creencias propio y característico? ¿Hasta qué punto se pueden rastrear los rasgos diferenciadores? ¿Se produce la formación de una nueva identidad? ¿Se producen perduraciones del sustrato previo durante su integración en la órbita de Roma? ¿A partir de qué momento se aplanan las representaciones comunitarias y dan paso a representaciones individuales, testimonio público ciudadano y de romanización? ¿Y qué supone la llegada del cristianismo al panorama local? Pues todo eso se concentra en una pregunta que será analizar desde el fenómeno funerario, la organización social y sus transformaciones en el ámbito geográfico de la Bahía de Málaga durante los siglos VIII al VI. ¿Cuáles son los objetivos particulares? Pues determinar la génesis de los espacios funerarios en relación a los espacios de hábitat, analizar los patrones de asentamiento, las características de los paisajes funerarios y su dinámica evolutiva. Identificar la articulación interna de los espacios funerarios, distribuciones mesoespaciales, tipología y sistema de la arquitectura funeraria. Formular una propuesta de clasificación tipológica de los rituales de enterramiento en clave sincrónica y diacrónica. El acercamiento a la práctica y a los rituales funerarios, presencia o ausencia de ajuares, discernimiento entre personal, simbólico, ritual, posición del cuerpo, tratamiento mortuorio, espacio de relaciones. Identificar signos y símbolos en los enterramientos que puedan ofrecernos datos acerca de la identidad étnico-cultural de los distintos grupos que habitaban la ciudad. También rastrear indicios sobre cuestiones tales como migraciones, hibridismo, perduraciones de rasgos autóctonos, fenicios, púnicos, romanos. ¿Hasta qué momento pueden ser rastreados en el registro funerario? Reflexionando acerca de la formación de los ajuares como marcadores de estatus y competitividad social y o étnico. En la medida de lo posible, caracterizar a la población socialmente y discernir si esta estructura social funeraria tiene un reflejo en el mundo de los vivos. Incorporaremos lectura de género en clave de distribución espacial y funcional, profundizando en los planteamientos teóricos acerca de las relaciones entre las mujeres y la muerte, las identidades de género, el imaginario femenino de la muerte, la participación femenina en los rituales funerarios y las alianzas matrimoniales. El marco teórico-metodológico en el que nos movemos es la bioarqueología. Los planteamientos teóricos con los que se pretenden llevar a cabo se encuentran enfocados, como decía, la bioarqueología, entendida esta como la confluencia del análisis de los restos humanos desde la antropología física y la interpretación del contexto funerario, que puede ser a su vez interrogado de distintas disciplinas complementarias. Realizaremos pues una recopilación bibliográfica de los hallazgos. Se organizará la información en una base de datos, clasificándolos y articulándolos en base a unos criterios de normalización y estructuración por niveles. Una inclusión de georreferencias, documentación gráfica y fotografías que incluirá el procesamiento de la documentación existente en formato digital que me permita procesarla en programas vectoriales, por ejemplo CAD o MDT. Diseñar un sistema de información geográfica que represente cartográficamente la base de datos citada y sirva de herramienta para estudios como cuencas de visibilidad, superficie de costo y rutas de comunicación, por ejemplo. Se realizarán estudios antropológicos de las muestras que no lo tuviesen realizado. Entre los ejes principales destacaremos lo siguiente: número mínimo de individuos en sepultura, determinación de sexo y edad a través de diversos métodos, determinación de la altura estimada, análisis de marcadores patológicos óseos que permitan acercarnos a cuestiones alimentarias, procesos degenerativos, traumatismo, enfermedades infecciosas y genéticas, análisis de marcadores de estrés ambiental provocadas por la adaptación al medio del individuo, procesos taxonómicos como naturaleza de la descomposición del cadáver, número de veces que se ha utilizado la tumba, deposiciones primarias, secundarias, reducciones, expolio y proceso de colmatación del espacio funerario. Realizaremos también estudios analíticos, dataciones radiocarbónicas, permitirán no solo fechar los conjuntos, sino también que permitirán establecer marcos de correlación con la cronología relativa obtenida de la tipología artefactual de los ajuares de las tumbas analizadas, estudios polínicos y arqueomagnéticos que permitan la reconstrucción del paleoambiente y sus variables. Estamos realizando, mediante ADN mitocondrial, las genealogías maternas y paternas, las relaciones entre individuos que permitan reconstruir relaciones familiares y procesos migratorios, contrastándolos con las características del ritual funerario. Y análisis isotópicos que nos permitan acercarnos a los patrones alimentarios y a las posibles diferencias sociales o étnicas entre individuos a determinar la existencia o no de división por sexo o edad. ¿Qué avances tenemos hasta ahora? Pues estamos con la recopilación de datos y tratamiento de los mismos para su procesado. Estamos realizando analíticas de contextos individuales. Tenemos analizado ya los análisis metalográficos de los ajuares de la tumba de Zambrana y del Guerrero. También ADN de ambas sepulturas e isótopos de la segunda.
y estamos realizando una profundización especial en contextos cementeriales concretos como en la necrópolis occidental de Malaca, tanto de horizontes romanos como fenicios de la misma. Concretamente, las fases fenicias se presentan en otro bloque de este mismo congreso. Y muchas gracias por su atención. Gracias a ti. La siguiente comunicación irá a cargo de, esperaros que ahora ya he perdido mi lista, Natalia López Sánchez. Hola, Natalia. ¿Llevas tu micro? Sí. Bueno, allí tienes tu... Vale. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas. Aunque el título de esta ponencia hable sobre la metodología, tengo que decir que esto, como... A veces cuesta. Sí. Ahora, el título de mi tesis doctoral es el siguiente: el paisaje arqueológico, cultural y marítimo de Gadir en época fenicio-púnica. La dirección de mi tesis va a cargo de la doctora Ana María Nibo de Vidaris y Mariñas, de la Universidad de Cádiz, y la codirección por Elena Jiménez Vialas, de la Universidad Complutense de Madrid. Como he dicho anteriormente, el título de esta ponencia va sobre una aproximación metodológica, es decir, voy a exponer este proceso metodológico que estoy llevando a cabo. Muy bien. ¿Qué proponemos en esta tesis doctoral? Pues proponemos un estudio diacrónico y paisajístico de Gadir en su totalidad, pues tomamos como base ese concepto de hinterland ya utilizado por Diego Ruiz Mata para definir Gadir en el año 1999. Además, este análisis se acometerá desde los presupuestos de la arqueología de paisaje, entendida la misma en el marco de la relación dialéctica entre la sociedad y el medio natural. No obstante, si para analizar los hechos sociales hay que abordarlos tal y como lo viven los seres humanos, pues creemos que es el término de paisaje cultural el que nos permite añadir ese valor identitario. ¿Y cómo se trata? Concretamente de una cultura marítima. Metodológicamente debemos combinar los aspectos físicos y culturales de este paisaje marítimo. Para ello, contamos con los postulados del paisaje cultural marítimo. Y realmente es en este sentido donde creemos que nuestra propuesta cobra total singularidad. Por lo expuesto, creemos que los límites geográficos del trabajo no pueden venir impuestos por las divisiones administrativas actuales, es decir, lo que se conoce como Bahía de Cádiz, sino que deben estar regidos por elementos naturales de carácter marino, en concreto por 4 entradas fluviales principales, elegidas porque sus recorridos se extienden desde la costa hasta el interior. Estos ríos, caños y arroyos, junto con sus zonas de influencia más próxima, delimitan nuestro trabajo en el interior continental, mientras que Cádiz, su litoral y parte del Atlántico delimitan la zona marítimo-costera. Como objetivos, pretendemos, por un lado, llevar a cabo una descripción del paisaje que deconstruya al mismo, es decir, que descomponga esa estructura tradicional para observar y comprender todas las partes que lo integran y, finalmente, volver a reconstruirla. Y, por otro, realizar todo este análisis bajo nuevas concepciones teóricas y metodológicas, como he comentado al principio. Referente a los objetivos específicos, pues se trataría de identificar cada una de esas categorías analíticas y elementos que lo integran, así como la relación existente entre todos ellos. ¿A través o cómo lo vamos a realizar? Pues utilizando y empleando las técnicas de información geográfica. A través de ellas, pues podemos responder a cuestiones como distribución del emplazamiento, grado de accesibilidad a los recursos y a las vías marítimas y a las vías de comunicación, tipo de defensa, tanto natural como artificial, etc. Entre todas esas categorías analíticas de las que he estado hablando al principio, pues sobresalen evidentemente por el volumen de información al que podemos acceder las de tipo histórico-arqueológica. Luego, en menor medida, las geoarqueológicas.
Y es verdad que en un tercer y cuarto lugar podemos comentar los aspectos o las categorías analíticas relacionadas con esos aspectos náuticos y marítimos y, por otro lado, las antropológicas y etnográficas. Bien, todos estos datos, en especial los relacionados con la información arqueológica, están siendo recopilados y siguen siendo recopilados en una base de datos. Para esta base de datos hemos utilizado PostGIS porque soporta archivos GIS, tanto raster como vectoriales, permite realizar algunas funciones de análisis, transformaciones y consultas espaciales, topología, cálculo de rutas. Bien, a través de esta base de datos también hemos realizado formularios para recoger de manera más visual la información de cada uno de los yacimientos e intervenciones que hemos empleado. Además de las variables, como podéis ver en el formulario de cronología, tipología y situación geográfica, hemos integrado a los formularios imágenes para mostrar la referencia bibliográfica, lo que viene siendo una base de datos completa. El aspecto más importante, sin duda, es la cota sobre el nivel del mar, pues es el dato que vamos a utilizar para la creación de nuestros modelos digitales del terreno. En este sentido, no solo utilizamos los datos de las excavaciones con resultados que se ajustan a nuestra cronología, es decir, con niveles fenicios y púnicos, sino todas aquellas intervenciones que nos aportan información sobre la estratigrafía. Y así podemos conocer las cotas de esos niveles antiguos de toda la zona de estudio. ¿Y por qué integramos datos que no se ajustan a nuestra cronología? Pues porque la principal problemática con la que nos encontramos deriva de gran cantidad de datos incompletos que provienen de los informes y de las memorias de las excavaciones. En la gran mayoría de los informes y memorias sí hay cotas, pero no con respecto al nivel del mar. En otras incluso no se aporta el dato ni el perfil estratigráfico. Por eso mismo analizamos en nuestra base de datos la variabilidad de fiabilidad, a través de la cual descartaremos intervenciones o simplemente trataremos esos datos con más cautela. Aún así, ¿cómo solucionamos este inconveniente? Pues con la información aportada por las empresas dedicadas al saneamiento y abastecimiento de agua, ya que cuentan con planos topográficos actuales sobre el nivel del mar, planos bastante detallados. Por otro lado, no solo necesitamos las cotas para crear esos modelos digitales del terreno, sino también marcadores morfológicos que nos permitan delimitar la línea de costa en época fenicio-púnica. Para ello, empleamos la georreferenciación de cartografía histórica, así como la georreferenciación de estudios anteriores sobre la paleomorfología de Gadir. Bien, con todo ello, pues se están elaborando varios modelos digitales del terreno para llegar a ese estudio diacrónico, desde época fenicia a época púnica. Una vez que se tenga esa base de todo el territorio, es decir, esos modelos digitales del terreno, llevamos a cabo pues, esos análisis espaciales para poder responder a nuestras hipótesis preliminares. Distribución y emplazamiento, accesibilidad, lo que he comentado al principio. Y una vez, con los resultados, esperamos seguir contribuyendo a la paulatina desaparición de los esquemas y modelos explicativos tradicionales sobre Gadir, ya que el enfoque creemos que es totalmente novedoso para la zona que estamos tratando. Además, pensamos que nuestro trabajo contribuirá a revalorizar algunos elementos integrantes del paisaje, como las zonas productivas o las vías de comunicación de esa época, ya que se trata de elaborar, por primera vez, un estudio espacial de la Bahía de Cádiz en época fenicio-púnica y desde, como he comentado al principio, nuevos postulados, desde los postulados del paisaje arqueológico, el paisaje cultural y el paisaje marítimo-cultural. Como me ha sobrado tiempo, agradecer a la organización pues, por dejarme participar en este congreso y evidentemente a muchísimos compañeros que hacen posible que tenga acceso a toda la información de todas las memorias y de todos los informes, que es complicado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Y pasamos a la siguiente comunicación a cargo de Luis Miguel Carranza. Hola, aquí tienes tú. Buenos días. Yo vengo a presentar un proyecto de tesis doctoral centrado en el análisis constructivo de la arquitectura del suroeste de la península ibérica en época prohistórica. Esta tesis se realiza dentro del proyecto de investigación Construyendo Tarteso del Instituto de Arqueología de Mérida y está dirigida por Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez González, miembros de la misma institución. A modo de contexto general, nos encontramos en un área de estudio que engloba casi todo el suroeste de la península ibérica, lugar en el que de la interacción entre los fenicios e indígenas surge una nueva realidad cultural a la que denominamos Tarteso. Aunque su núcleo se encontraba en torno a lo que hoy son las ciudades de Huelva, las actuales ciudades de Huelva, Cádiz y Sevilla, la investigación arqueológica ha ido moviendo sus límites hacia tierras del interior, más concretamente hacia el valle medio del río Guadiana. En esta zona es donde se desarrolla la última etapa de Tarteso, la cual dura hasta aproximadamente el siglo V a.C., y donde han ido apareciendo unos edificios en un excepcional estado de conservación y que reúnen las condiciones para poder estudiarlos desde el punto de vista constructivo en profundidad. A partir de aquí se presenta un vacío en la investigación, sin trabajos que se hayan centrado de forma global y concreta en los aspectos constructivos de la arquitectura de tierra. Este es un problema que no es tan acuciante en otras cronologías, en otras áreas de la península ibérica y que responde a un cúmulo de factores. Por un lado, tenemos, por el lado de la investigación, que se ha ido dando una atención secundaria a los elementos constructivos y arquitectónicos, buscando unas lecturas generalmente funcionales y limitadas al establecimiento de tipologías a partir de las plantas y a la búsqueda de paralelos de las mismas. También es importante el hecho de que no estamos utilizando una terminología homogénea y el hecho de que muchos de estos yacimientos se encuentran bajo ciudades actuales o aún no han sido excavados. Por otro lado, tenemos el hecho de que toda esta arquitectura tiene a la tierra como principal elemento constructivo y eso añade una serie de problemáticas. En primer lugar, esta arquitectura tiene una gran variabilidad dentro de unos mismos tipos y unas mismas formas. Los elementos que tienden a conservarse son los de piedra, los más. Entonces, muchas veces vamos a contar simplemente con esos cimientos y sobrecimientos de piedra. No vamos a tener más de dónde tirar. Además de lo complicado que es identificar muchas veces las técnicas en arquitectura de tierra que nos vamos encontrando en los yacimientos. Ahí está. Con todos estos condicionantes ya en mente, en la tesis planteamos el estudio de tartesos en el Guadiana Medio a partir de los aspectos constructivos del yacimiento de Casas del Turruñuelo y los demás edificios tartésicos ocultos bajo túmulo, como es el yacimiento de la Mata en Campanario o los 3 edificios de Canchorruano en Zalamea de la Serena. Igualmente, tendremos en consideración el intentar hacer sondeos dentro de otros túmulos dentro de este marco territorial. Ahí. Pasando ya a la parte de la metodología, hemos dividido el proyecto en cinco fases sucesivas. En un primer lugar, tenemos una fase en la que crear ese corpus terminológico tan necesario, la revisión de antecedentes y para utilizar los fundamentos teóricos que vamos a emplear en el resto del trabajo. En una segunda fase ya nos dedicamos al registro y descripción tanto de las técnicas como de los elementos constructivos y esta parte, aunque va a ser una descripción eminentemente a nivel estructural y macrovisual, gracias a que incorporamos la tesis doctoral dentro de un proyecto amplio, se van a poder ir incorporando todas esas técnicas arqueométricas y analíticas que se vayan desarrollando en trabajos paralelos, algunas de ellas que van a presentar mis compañeros aquí en otras ponencias. Luego tendríamos una tercera fase dedicada ya al establecimiento
de fases de vida y evolución de los yacimientos. Y a partir de estas tres primeras se realiza la clasificación y caracterización de todos los elementos constructivos que hayamos podido registrar. Por último, ya todo este material es el que permitirá el realizar ese análisis histórico y cultural amplio de todo el territorio tartésico, que será la fase en la que empezaré a enviar correos a muchos de vosotros. Ahondando un poquito más en algunas de estas fases, quiero destacar en primer lugar la clasificación propuesta para la descripción de todos estos elementos constructivos. Esto es importante, puesto que en arqueología protohistórica, no existe a día de hoy una estandarización para este tipo de descripciones, pero sí existe esa homogeneidad descriptiva dentro de la disciplina de la arquitectura. Entonces, lo que hemos hecho es coger una herramienta de la arquitectura actual dedicada para obra nueva y adaptarla a nuestras necesidades de análisis histórico, que es lo que a nosotros nos interesa. En segundo lugar, quiero destacar también que, además del registro habitual de unidades constructivas, estamos elaborando una base de datos con todos esos materiales y fragmentos constructivos que aparecen dentro de los rellenos de las habitaciones del yacimiento de Casas del Turruñuelo. Tenemos el problema que no siempre vamos a estar seguros de que esos materiales vengan de la misma sala de la que estamos excavando o si viene de relleno de otras edificaciones de alrededor o de otras salas. Pero lo importante y por lo que las estamos individualizando es porque son las que nos están dando información sobre elementos que suelen ser tan esquivos dentro de las excavaciones y más en la arquitectura de tierra, como son las cubiertas, las improntas vegetales, las decoraciones o hasta la conformación de huecos. En la tercera fase, ya paralela anterior, hacemos esa lectura evolutiva del edificio. Para ello estamos aplicando la metodología de la arqueología de la arquitectura y aunque tenemos ciertas dificultades que vienen de lo que ya hemos comentado, de que la tierra como material constructivo, sí existen ciertos detalles constructivos, ciertos chivatos que nos van dando esa información, como las trabas entre los cimientos y sobrecimientos de piedra, la superposición de suelos y de enfoscados, o las modificaciones que se dan dentro de los vanos. Incluso estamos pudiendo apreciar patologías históricas y, más importante, el diferenciar patologías históricas de una intencionalidad dentro de la arquitectura. Lo complicado en este caso es diferenciar en cuando estamos ante distintas fases y cuando nos encontramos ante esa variedad de soluciones tan propia de la arquitectura de tierra. A continuación, lo que hacemos es presentar el trabajo previo. La novedad recae, y la novedad que queremos aportar, es que vamos a elaborar una síntesis ideal de los elementos constructivos de cada fase y de cada edificio. Para esto recogemos nuevamente una herramienta propia de la planificación arquitectónica de obra nueva, como son las secciones constructivas, y a partir de ella desarrollamos los elementos concretos. Lo importante es que no se trata de presentar las diferentes secciones del edificio, sino de caracterizar los elementos registrados, dejando a un lado esas variaciones que se vayan dando en cada caso. Para terminar, la última fase del trabajo es lo que hemos denominado esa análisis integral. En este punto ya se trata de analizar en conjunto los datos constructivos de las diferentes fases y de los diferentes yacimientos. Esto lo podemos hacer gracias a que estaremos usando una misma terminología, un mismo sistema de registro y un mismo sistema de representación gráfica. Y bueno, a modo de conclusión ya general, con todo esto lo que pretendemos es incorporar los aspectos constructivos al estudio del mundo tartésico y junto a eso ahondar tanto en la fase final de Tarteso como ahondar en las lecturas que se derivan del estudio de la arquitectura, tanto sociales como políticas y culturales. Así que con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias.
a la comunicación de Alejandro Cano. Buenos días. Sí, ahí tienes tu tiempo. Buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Cano. Soy doctorando de primer año por la Universidad de Huelva. Y en primer lugar, en esta conferencia quisiera agradecer a la organización del Congreso la posibilidad de realizar esta comunicación sobre mi tesis doctoral recién iniciada. Perdonad por la voz, pero estoy un poquito cogido de un catarro leve. Esta tesis se titula Procesos de ocupación y formación de yacimiento prehistórico de Nova y es dirigida por el doctor Juan Manuel Campos Carrasco, catedrático de Arqueología de la Universidad de Huelva y fundador del Grupo de Investigación Urbanita, Patrimonio y Arqueología, codirigido también por el doctor Javier Bermejo, profesor titular de la Universidad de Huelva y actual IP del grupo, y la doctora Clara Toscano Pérez, PSI de la misma universidad, especialista del grupo y compañera del mismo grupo. La presente tesis doctoral pretende abarcar el estudio de la ocupación prehistórica de la actual ciudad de Huelva, que para quien no la ubique se encuentra inmensa en el estuario de los ríos Tinto y Odiel, dos ríos que confluyen y que son vía de comunicación hacia las minas del cinturón ibérico de pirita desde prácticamente el siglo pasado, desde inicios del bronce. Esta tesis abarca el periodo fundacional de la ciudad hasta la ocupación dada en el siglo VI a.C. Este trabajo de investigación se nutrirá de los numerosos hallazgos e intervenciones arqueológicas surgidas en Huelva a lo largo de más de 70 años de actividad, así como de toda la historiografía producida conforme la labor arqueológica se desarrollaba. ¿Qué vamos a ver en esta comunicación? Esta comunicación se estructurará en los siguientes apartados: justificación, hipótesis y punto de partida, objetivos y la metodología llevada a cabo. Como justificación, esta tesis doctoral parte de mi previo trabajo de investigación de final de máster, titulado Aproximación a la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Huelva entre los siglos IX y VI a.C. Fue defendido el año pasado y fue publicado hace un par de meses en la revista Onova Arqueología y Antigüedad. Este trabajo tuvo el primer objetivo de sentar las bases de mi tesis, una primera toma en contacto de cómo se articularía esta ciudad y los principales problemas que ella suscita, es decir, una orografía compleja dada por sus cabezos, unos cabezos de un compuesto bastante problemático y con una arqueología urbana negativamente practicada. No en tanto por la difusión, ya que no tenemos ninguna estructura en Huelva capital con estas estructuras. Asimismo, todas estas intervenciones fueron realizadas sin una sistematización a la hora de desarrollar una metodología de realización de intervenciones arqueológicas. Por lo tanto, sin olvidar nuestro trabajo precedente, esta tesis se justifica con la necesidad de recomponer las piezas dispersas que componen el pasado histórico de Huelva y aunar todo lo investigado, tanto lo aportado por las investigaciones arqueológicas como la propia historiografía producida, con el fin de discutir todas las hipótesis propuestas, rebatirlas, proponer nuevas y revitalizar el estudio de la investigación. Este es un ejercicio que creo que es esencial, pues la historiografía de Huelva capital, Onova, ha sido y es referencia para el avance del conocimiento de la protohistoria del suroeste y diría también de la protohistoria peninsular en general. Mi hipótesis de partida, antes de hablar de ella, es necesario preguntarnos cuál es el problema que suscita nuestro tema de estudio. Tal y como hemos dicho anteriormente, la larga tradición de arqueología urbana en Huelva nos ha aportado gran cantidad de información importante, pero muy fragmentada, poco homogénea e incompleta. Esta imposibilidad dificulta la pregunta que aborda en mi tesis: ¿cuáles son los orígenes del asentamiento de Onova? ¿Qué conexión existía entre la zona baja del puerto y los hallazgos del PP8, que son los hallazgos en la zona alta de Huelva? ¿Cómo se desarrolla la relación entre zona baja y zona alta de la ciudad? ¿En qué periodo estamos hablando? En este sentido, nuestra hipótesis de partida se centra especialmente en relación a estos dos puntos clave para entender el desarrollo del enclave. Esta hipótesis, realizada a priori, pretende demostrar que el asentamiento proviene de la zona del PP8 y aledaño, sin solución de continuidad y que ahonda sus raíces en la prehistoria más reciente. Creemos que la revisión y el estudio de la arquitectura y la cultura material, tanto de este yacimiento, el PP8, y la encontrada en la zona baja de Huelva, son esenciales para conocer la relación económica entre ambos, si existía realmente una relación puerto-hinterland, o si bien eran dos enclaves, y con eso cada uno con su propia necrópolis, como tenemos Huelva con la Joya
y el PP8 con los túmulos del Parque Moré, y cómo afecta la llegada de los primeros orientales a Huelva en su comercio con los minerales del cinturón de pirita. Por lo tanto, esta hipótesis planteada se dividirá en una serie de 4 bloques que nos guiará a lo largo de nuestra investigación. En primer lugar, realizaremos un planteamiento teórico en el que aunaremos toda la controversia sobre la presencia fenicia en nuestro territorio, la fase conocida como precolonial, y lo que viene siendo es una recopilación de todos estos materiales para posterior realización de hipótesis. En segundo lugar, realizaremos un análisis de los datos arqueológicos que irán en 2 vertientes, una en un sentido estratigráfico horizontal y vertical de todas las intervenciones arqueológicas realizadas en Huelva, incluyendo en especial el Plan Parcial 8, el Santuario de Méndez Núñez y el solar que actualmente está en excavación de la calle Constitución de la Plaza Constitución número 1, que nuestro equipo está trabajando actualmente. Por otro lado, en un sentido urbanístico y funcional del conjunto de estructuras documentadas. En tercer lugar, una vez teniendo esto realizado, empezaremos a tejer y a contrastar la hipótesis de ocupación de Onova. Es decir, realizaremos un proceso de ocupación y formación del núcleo protohistórico en el sentido más topográfico e histórico. Una vez tenido esto, realizaremos una evolución cronológica, una evolución diacrónica del fenómeno urbano desde que tenemos inicio hasta que tenemos fin en el siglo VI, que es el marco temporal que tenemos puesto para esta tesis. Y finalmente obtendremos la consecución de una síntesis completa que nos da pie a realizar una discusión profunda sobre los datos disponibles. También nos da pie a realizar el apartado de difusión que tenemos pendiente para esta tesis doctoral encargada de la reconstrucción y la difusión del yacimiento arqueológico de Onova. En cuanto a la metodología, es una metodología estándar de búsqueda, constatación de todas las fuentes encontradas, y la hemos dividido en tres fuentes arqueológicas. Fuentes arqueológicas son todos los informes finales y preliminares encontrados en las intervenciones arqueológicas desarrolladas en Huelva. Fuentes bibliográficas, tanto a nivel nacional como internacional, pues es vital buscar paralelos en un enclave en el que se han robado tantas piezas. Pues Huelva es como un puzzle al que le han robado bastantes piezas al tener esos problemas de entrada. Y aquí donde entra la modalidad internacional de mi tesis doctoral. Por otro lado, el material arqueológico. Tenemos pendiente que para esta tesis doctoral consultemos los materiales tanto de Méndez Núñez La Monja, un yacimiento que no fue, en el que no se le fue realizado un estudio de materiales completo, pues tenemos más de 300 cajas encontradas que no se le estudiaron. Por otro lado, el Plan Parcial 8, lo cual creemos que son necesarios para estudiar la diacronía entre ambos yacimientos. Finalmente, el apartado de nuevas tecnologías, que finalmente tenemos los programas TIC, es decir, software de informáticos dedicados a la gestión y visualización de la información del patrimonio. Aquí nuestra piedra angular es el ArcGIS, uno de los pilares de nuestro trabajo, que ya fue un pilar en el TFM, y aún así también nos usaremos de apoyo el Blender o Photoshop, es decir, herramientas de diseño para el apartado de difusión que tenemos pendiente. Finalmente, mostraros los resultados de mi trabajo de final de máster, que básicamente que fue el inicio del corpus que voy a intentar completar en esta tesis doctoral, en la que mostramos la primera planimetría de todas las estructuras presentes, datadas entre los siglos VIII y VI a.C., y que ha sido extraído mediante la georreferenciación de la planimetría proporcionada por las cuantiosas memorias realizadas. Este plano general muestra todos los solares completados hasta ahora, cuyo número se está ampliando en este primer año de tesis doctoral. Gracias a este plano, donde los muros están clasificados atendiendo a la cronología propuesta por los diferentes autores, y nos ha permitido tener planos que muestran esa evolución diacrónica, aunque son planos preliminares a día de hoy. En este caso, es un mapa general de Huelva, en el que se ve la línea de costa aportada. Aquí tenemos la planimetría ya pasada al programa ArcGIS del Santuario de Méndez Núñez, en el que vemos un gran temeno y una zona sacra. Y finalmente la estructura de calle Puerto, una estructura
conocida por la cantidad de fases constructivas halladas y de la gran aparición de elementos económicos, sobre todo de metalúrgicos, pero la gran aparición de escoria y de hornos aparecidos. Y finalmente quisiera agradecer nuevamente al Congreso, a los asistentes presentes y a mi equipo por confiar en mí para la elaboración de esta tesis doctoral. Muchísimas gracias. De Sara Almeida. Good morning to all of you. In the last edition of this meeting, I had the opportunity to address my PhD project. And now, closer to the end, we have a better notion of the reality study, thus making sense to display some ideas that stood out through the research. The study area is the Portuguese Atlantic facade between the Lys and Voga estuaries. As we well know, the process of Phoenician expansion in the Atlantic coast is still a scarcely understood process. The eccentric or peripheral aspects of this region have greatly contributed to its general undervaluation. Apart from the Tagus and Sado estuaries, which have been subject to a solid research effort over the last years, most of the Portuguese coast fits an oversimplified and superficial explanatory profile. This underknown area is ironically linked to one of the most iconic Western sites. We refer obviously to Santa Olaya, the northmost Phoenician establishment known on Europe's Atlantic coast, which could be teasingly considered the last frontier of this world. The strategy taken back then was to make the most of the scarcely accessible information related to old and often unpublished interventions. The archaeological sites are addressed in terms of their architecture and material culture by reviewing the previous excavations as a means to spot the cultural connections forged between Phoenicians and indigenous communities. Most of the key sites of the work report to the lower Mondego Basin, for it offers the most illustrative picture of the orientalization rate of this region. Here, the indigenous settlement of Coimbra dominates the bottom of the estuary, testifying contact with exogenous goods related to the southern world since early Iron Age. Although poorly known due to its non-stop occupation, this site stood out 2 times as the main regional urban center, and its favorable location suggests that it was already so during this time. Conímbriga also plays a major role in controlling the river valley landscape. It is likewise an indigenous site already occupied in the late Bronze Age, which soon incorporated southern items into its material repertoire. However, the main focal point of this network is likely to be Santa Olaya. Located on a small river island, the apparently ex nihilo colony had excellent conditions to safely harbor boats from the sea or inland in a secure and detached grounds. Finally, overlooking the coastline, Castro de Tavaredo controls the mouth of the river. This site is highly orientalized. However, it raises some issues regarding its understanding. Unfortunately, its severe destruction does not offer much hope for the future clarification of these questions. By the middle of the millennium, this area seems to be sprinkled by small open and lowland places, which bring a new way of territorial exploitation.
Regarding the regional early Iron Age setting, the Mondego seems to host the first interactions with Western Phoenicians. However, in a second moment, we see possible traces of a following wave of contact, this time of internal nature coming from the Mondego or even the Tagus regions. To the south, at the bottom of the River Lys, the indigenous settlement of Leiria Castle reveals the incorporation of orientalizing cultural references, possibly from the 6th century onwards. There, we can witness the effort of cultural bonding by the adoption of new techniques, namely the Western Phoenician pottery production, stated by these discarded petals deformed during the firing process. Further north, at the mouth of the River Voga, a recently identified Iron Age occupation on the lowland Agra do Crasto settlement reveals a cultural pattern that can be traced back to the Mondego's world. Despite their differences, all these places share, between the 6th and 4th centuries, a strong cultural bond that we are led to believe to be driven by the Mondego. In Sant'Olalla, for example, the manufacturing activities, including pottery production, seem to go back to the very first moments. The spread of these products in the nearby places show the emergence of a specific material profile that will merge in the economical regional system. Regardless of what could have been its primary function as a trading post in connection to an undisclosed metropolis, the economic structure of this area seems to be based on the exploitation of technical innovation and on the manufacturing sector. Although one does not record the complete split with the southern world, there was a deliberate targeting of activity towards the Mondego market, who will become the local Phoenician production prime consumer. In this process, we must consider then the event of internal colonization as well as the interaction towards the neighboring estuaries of the Voga and eventually the Lys. Therefore, the economical model observed goes beyond the mere entrepot for the distribution of goods, gathering of minerals, and their channeling to southern markets in exchange for exotic goods. From a early stage, the international demand seemed to be backed up by the short-distance trade in a way to supply primary needs to the development of a regionally self-sufficient profile. In other words, the subsistence strategy implied an engagement with the regional context alongside with the detachment from the main centers that revolved around Cadiz. In fact, this trend seems to increase in the late Iron Age, when Sant'Olalla becomes somehow marginal and with weak connection to the commercial circuits of the Straight Circle area. The multifaceted and adaptive character of the Phoenician diaspora stands out in this context. Despite sharing a common root, different paths over time tend to become more and more unique. We are facing a typical feature in remote colonial settings, linked to the emulation, emphasis, and perpetuation of primitive cultural references. The indigenous backgrounds and the distance from the economical south centers seem to favor this drift. In these parts, hardly permeable to Punic and Hellenic influences, obsolete expressions of Phoenician descent tend to crystallize, as already Anna Huda had already foreseen with the expression orientalizing conservatism. Thus, a peculiar material culture occurs whose typical repertoire stands out through time for its conservative character and resistant to novelties, showing therefore a remarkable formal persistence.
It is not surprising then to observe a similar event in the neighboring territory of the Tagus. For what we can see, during Iron Age and for a long period of time, these primary exogenous communities maintained a strong impact on the coastal territory, although mostly confined to the estuaries. As we stated at the beginning, we find ourselves at the end of the orientalizing world in one of its final frontiers. The outcome is naturally an original culture which should be considered no less Phoenician than the rest, if not by origin, at least by derivation and emulation. Obviously, these Phoenician-filiated expressions hide a fluid and complex reality, still to be fully understood. So, in a sense, maybe the most striking frontier is in fact our current state of knowledge. Thank you all for your attention. Thank you. Y última, será a cargo de Alejandro Gares. Es el verde, ¿no? Sí. Después de la comunicación de Alejandro tendremos unos minutos para hacer, por si hay algunas preguntas, de las distintas comunicaciones, ¿de acuerdo? Vale. Cuando quieras. Vale, ¿se me oye? ¿Se me oye? Vale. Buenos días a todos, soy Alejandro Gares y antes de empezar quería expresar mi gratitud a la organización del Congreso. Estoy aquí para presentar un avance de mi investigación doctoral, centrada en los hallazgos de cerámica ática de figuras negras en el Mediterráneo occidental. Para este trabajo vamos a analizar la presencia, comercio y consumo de estas series cerámicas en los enclaves fenicios y filofenicios de Occidente. Con ello, pretendemos testar una serie de afirmaciones fijadas por la bibliografía más tradicional que tiende a separar el agente fenicio del consumo y a veces incluso el comercio de la cerámica ática figurada. Comencemos. Los vasos áticos con decoración de figuras negras se producen en Atenas desde finales del siglo VII hasta mediados del V antes de nuestra era. Exploramos su presencia en el ámbito fenicio occidental. Para ello, hemos tenido en cuenta toda la información disponible, desde las bases de datos especializadas, bibliografía, monografías, a nuestra investigación propia con piezas en museos. El mapa que podéis ver en la pantalla es el resultado preliminar de este estudio. Como podéis ver, los vasos áticos de figuras negras están presentes de manera similar en todas las áreas de estudio. Sin embargo, si aplicamos criterios estadísticos, lo hemos realizado con el programa R de estadística, vemos que gran parte de las piezas identificadas están distribuidas en torno a una posible línea de suministro comercial que conecta las colonias fenicias sicilianas con el sur de Cerdeña y de la península ibérica. Inesperadamente, Cartago parece jugar un papel marginal, incluso en el siglo V, mientras que asentamientos calificados como menores, tanto de Iberia y Cerdeña, demuestran tener un papel fundamental en estas rutas. También hay que tener en cuenta la falta de excavaciones en alguna de estas ciudades, sobre todo en Cartago, que no conocemos bien su nivel arcaico. Las series áticas de figuras negras llegan al Mediterráneo occidental al inicio del siglo VI antes de nuestra era. No obstante, por motivos de tiempo, nos vamos a centrar en la última etapa de vida de estas producciones, que estudiaremos a partir de los contextos de la península ibérica, Ibiza y Cartago. Como decíamos, dejamos las fases inicial e intermedia de comercialización de estas series y nos vamos al último cuarto del siglo VI. En esos años, los alfareros del cerámico ateniense inventan la más rápida y eficiente técnica de las figuras rojas, lo que supondrá un cambio repentino para la producción de las ya agotadas figuras negras. Ahora estas, como podéis ver un ejemplo en la imagen, simplificarán sus formas, motivos y dibujos y darán lugar a series más estandarizadas, que conocemos como figuras negras tardías. Este es el momento en el que las figuras negras Sin embargo, este es el momento en el que las figuras negras gozan de mayor presencia en el Mediterráneo occidental y, por tanto, el momento en que mejor podemos entender su comercio y consumo. Para la historia del arte, por la falta de calidad de estas figuras, no se ha cubierto y es lo que intentamos hacer con nuestra tesis. Para la bibliografía, la presencia de las figuras negras tardías en Iberia
es fruto de las operaciones comerciales de la colonia griega de Empurias con el resto de la península. Si bien es cierto que esta afirmación se puede aplicar al noreste ibérico, a la zona de la actual Cataluña, las últimas evidencias indican otra cosa. Sin ir más lejos, la serie de figuras negras mejor representada en contextos ibéricos de finales del VI, la del grupo de pintores de Leagros, no cuenta con representación del círculo de Empurias. Los vasos de este grupo aparecen en una diversidad de yacimientos, territorios y contextos, como son los ejemplos que exponemos en pantalla. Todos estos casos presentan una conexión clara con el mundo púnico, destacando el caso del éxito de Leagros de Pozomoro, que encontráis ahí abajo a la derecha, que apareció como ajuar de representación de un gran monumento funerario cuyo programa iconográfico hay que conectarlo con el imaginario mitológico oriental, fenicio, ibérico o griego. Todos estos datos nos dan indicios sobre la posible adscripción comercial de esta serie. Además, el hallazgo de piezas del grupo de Leagros en la Sicilia occidental, en Moccia, por ejemplo, nos lleva definitivamente a proponer una posible ruta púnica que tendría la exclusividad del comercio de estas series hacia Occidente. Bien, entramos en el siglo V y la oferta de figuras negras en el mercado occidental se masifica, hay más que nunca, a la par que se simplifica, son más feas que nunca. Ahora contamos prácticamente con una gran serie tardía. Esta es la del grupo de Haimon. Los vasos de este grupo, como son los que veis aquí, son omnipresentes en el Mediterráneo occidental, documentándose de igual manera en contextos griegos, púnicos o indígenas. No obstante, el hallazgo de casi un centenar de individuos de estas producciones en Empúries ha llevado a que, una vez más, su presencia en el mundo ibérico se interprete como una muestra del comercio emporitano, como una muestra de helenización. Estudiamos esta cuestión de cerca. Tanto Cartago como el yacimiento de Puig dels Molins, aquí en Ibiza, han ofrecido un registro sólido de vasos del grupo de Haimon. Es interesante señalar que en ambos yacimientos solo se identifica una misma y única fase de este gran taller, la de las producciones intermedias de segundo cuarto del siglo, no tan bien representadas en Ampurias. Estas formas parten de un horizonte de importaciones áticas que es común para ambos yacimientos, para Cartago y para Ibiza, ya que tanto en Ibiza como en Cartago encontramos copas Bicap, lucernas tipo Howland 22 y vasos de San Valentín, entre otros. Evidenciamos, por tanto, una clara línea de abastecimiento Cartago-Ibiza para estas series del siglo V. Sobre el consumo de estos vasos del grupo de Haimon, es interesante señalar que los léxitos haimonianos de Ibiza vienen de enterramientos puramente púnicos, es decir, los púnicos de Ibiza no solo comerciaban con estas series de figuras negras, sino que al menos en Puig dels Molins los ebusitanos los consumían con especial interés que no vemos, por ejemplo, en la cerámica contemporánea de figuras rojas, totalmente ausente del registro de esta necrópolis púnica. Es decir, se utilizan los léxitos de figuras negras como vasos de representación, pero no las figuras rojas que se dirigen a los mercados indígenas. Volvemos a la península, a las zonas surorientales de ocupación ibérica. Las series haimonianas están muy presentes en esta región y señalan nexos claros con un suministro púnico de estos vasos, ya que solo encontramos ejemplares de la fase intermedia del grupo, al igual que pasaba en Ibiza y Cartago y no tanto en Ampurias. Y además, siempre tienden a aparecer asociados con materiales importados de filiación púnica. Veamos los casos que podéis ver en pantalla. Encontramos 3 contextos de incineración de 2 necrópolis ibéricas costeras, Cabezo-Lucero y Villajoyosa. Estos resultan de gran interés por diferentes razones. Nos encontramos ante enterramientos ricos y aristocráticos, en los que siempre hay al menos un vaso haimoniano, que parecen funcionar como objetos de representación. Además, los otros materiales importados de las tumbas constituyen muestras claras del comercio fenicio, ¿no? Encontramos una urna tipo cruz del negro, un plato de pescado fenicio, un cuchillo afalcatado e incluso amuletos púnicos egipcianizantes. En otras palabras, estamos ante el uso de lotes comerciales púnicos a modo de ajuar, en los que los vasos haimonianos son omnipresentes. Incluimos estos 3 casos de estudio, ya que los hemos podido estudiar de cerca y los 2 de la derecha son inéditos. No obstante, contextos de estas mismas cronologías dan siempre el mismo resultado. No vemos importaciones masaliotas, sino importaciones cartaginesas, ebusitanas y, cuando es cerámica ática, aquella que encontramos en Cartago. Llegamos a mediados del siglo V y con él el fin de las figuras negras tardías según la bibliografía tradicional, que bebe de estudios meramente artísticos. No obstante, existe una serie cercana al grupo de Haimon que parece tener una vida más longeva. Se trata de un grupo característico de copas de cifo con representaciones dionisíacas a silueta y de ejecución apresurada.
Sefton estudió estilísticamente esta producción y la atribuyó al grupo de Lancôme, situándola en primera mitad del siglo V. No obstante, hemos rastreado los contextos peninsulares en los que se documentan este tipo de copas de cifo silueta, y para nuestra sorpresa, siempre aparecen asociadas a materiales datables entre finales del siglo V y mediados del IV, pero nunca anteriores. Una vez más, nuestro pensamiento cultural, de historia del arte, de una cosa empieza y otra acaba, nos hace no pensar de una manera científica. Esta situación se extrapola a otros puntos del Mediterráneo occidental, y creemos que hay que relacionarlo con un comercio eminentemente púnico. El sureste de la península ibérica así lo refleja. En esta zona se han registrado lotes de estas producciones que aparecen además en grupos, o sea, son lotes comerciales que llegan a los puertos y se amortizan a la vez. En más de 8 yacimientos del siglo IV, y algunos de ellos, como la Bastilla de Les Alcuses, no presenta fase previa. Estas copas entrarían por los puertos filopúnicos del Campello y de Guardamar del Segura, y de ahí se distribuirían por vía terrestre, siguiendo los valles de ríos como el Segura. Estos además vendrían de la isla de Busus, donde encontramos ejemplares bastante claros. Creemos que se trata de un comercio cartaginés. Vamos a explorar esta hipótesis y obtenemos el siguiente output. Los niveles del siglo IV de Cartago nos muestran un registro solo de importaciones áticas, toda del IV, en lo que ya vemos estas series. No obstante, para Sefton ya se sorprendía que en Cerdeña y en Cartago encontramos series de Jaimon de siluetas, pero no de figuras negras. Él lo atribuía a una cuestión de gusto estético. No obstante, ahora sabemos que son cronologías diferentes. Por tanto, lo que estamos viendo aquí es la primera fase de comercio de Cartago de estas figuras. Será únicamente en el último momento de producción de figuras negras de siluetas, a inicios del siglo IV, cuando Cartago comienza a capitalizar el comercio de estas producciones. De esta manera, vemos cómo el mundo púnico se muestra como un mercado dinámico y activo en cuanto al comercio, pero también consumo de los vasos de figuras negras áticas. Este mercado es plural y descentralizado, en el que Cartago, hasta el final, aparentemente juega un papel periférico. Muchas gracias. Doy paso a la primera ponencia de esta segunda parte de la sesión doctoral, que irá a cargo de Guiomar Pulido. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer esto un poquito en petit comité, en familia, pero espero que sea igual de provechoso para todos. Vengo a presentar mi proyecto de tesis, cuyo título tenéis en pantalla, Desde el Próximo Oriente hasta la Península Ibérica, las redes comerciales mediterráneas en la Edad del Hierro, que será dirigida por Sebastián Celestino Pérez, del CSIC, y por Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Este proyecto de tesis se plantea necesario ante la ausencia de un trabajo que caracterice arqueológicamente las rutas comerciales interiores de la península ibérica, especialmente las que llegan a Guadiana Medio, en época protohistórica. Bueno, tradicionalmente una de las rutas que ha sido siempre resaltada en los estudios de rutas comerciales es un itinerario norte-sur que conectaría el núcleo tartésico y los núcleos onubenses con el Guadiana Medio. Esta ruta de gran antigüedad ya estaría activa a lo largo del siglo VIII. A finales del siglo VI, principios del siglo V, parece que ve mermado ese protagonismo al entrar el núcleo tartésico en una fase de reajuste, y a su vez también ocurre lo mismo con los circuitos comerciales mediterráneos, los cuales hacen que cambie el foco de interés de la costa atlántica peninsular a la costa oriental, debido también al nuevo incipiente elemento griego y su comercio, y en detrimento igualmente del elemento fenicio. Sin embargo, ante esta pérdida de protagonismo, la investigación buscó nuevas alternativas. Una de ellas, el trabajo seminal del profesor Maluquer en los 80, la llamada Ruta de los Santuarios, la cual se llama Ruta de los Santuarios porque estaría jalonada a lo largo de su itinerario por diversos santuarios, la cual tienen en pantalla en color negro y dibujaría un itinerario en dirección este-oeste desde los puertos alicantinos hasta el interior peninsular, pasando por la meseta sur. También, pasando el tiempo, han aparecido otras nuevas propuestas que
cambian o otorgan nuevos itinerarios a esta primera hipótesis. Una de ellas, por ejemplo, la del profesor Domínguez Monedero, la cual aporta el protagonismo al que sería el núcleo de Cástulo, un oppidum de gran importancia debido a su actividad minera y también a su condición como punto de confluencia de caminos, el cual conectaría con el Guadiana Medio tanto a través de los pasos de Sierra Morena como a través de la meseta sur. Y por último, también queremos traer a colación la vía Heraclea, ya enarbolada en su momento por Almagro Gorbea y después por el profesor Juan Blánquez, que además actuaría también como como vía de interconexión entre el Alto Guadalquivir, meseta sur y la costa, siendo también además un itinerario que podría ser complementario de los otros dos ya presentados. En este sentido, este estudio cobra gran importancia debido a los últimos hallazgos producidos en el Valle Medio del Guadiana en esta última década, en las cuales, en los contextos protohistóricos, se han hallado importantes lotes de importaciones, los cuales conectan este espacio interior de la península ibérica con el Mediterráneo oriental y central. En este sentido, es necesario también este estudio debido a que el registro arqueológico del Guadiana, sobre todo el Valle Medio, se ha producido a través de intervenciones aisladas y que necesitan de una lectura tanto histórica como arqueológica mucho más amplia y de conjunto, y que además también reúna materiales que siguen en los museos esperando a ser publicados. En este sentido, este proyecto además se verá beneficiado de su inclusión en el proyecto Construyendo Tarteso, bajo el cual se amparan las intervenciones arqueológicas en los denominados edificios tartésicos bajo túmulo, específicamente Canchorroano y Casas del Truñuelo, los cuales tuvieron una condición muy importante en este Valle del Guadiana de época protohistórica, sobre todo en el siglo V, en el cual además tendrían una condición como centros de control socioeconómico. Por tanto, en esta tesis planteamos una documentación de todo el material importado del Guadiana Medio, desde aquel encontrado en los yacimientos del siglo VI hasta los conjuntos hallados en dichos edificios tartésicos, los cuales además son clausurados en el siglo IV y nos dan la fecha final de este proyecto de tesis. En este sentido, el análisis de importaciones del carácter de la cerámica griega, la escultura griega, la eboraria, la pasta vítrea de fabricación púnica, se torna absolutamente necesario, pero no debemos reducirlo a un estudio del objeto sin más, sino que queremos aportar una metodología muchísimo más profunda y con mayores análisis que a continuación les presentamos. En primer lugar, se trataría de una recopilación y documentación de todas las importaciones del Guadiana Medio, a las que se les aplicaría un estudio estilístico y tipológico, creando así una base de datos, la cual se cruzaría con otras bases de datos nacionales e internacionales, para así sacar a colación analogías, concentraciones de material y empezar a trazar las primeras posibles rutas. En este sentido, además, esta base de datos, que sería la base, valga la redundancia, de nuestra tesis, sería de acceso abierto y gratuita, para así facilitar tanto el trabajo de investigación de otros colegas, como igualmente aportar a la sociedad un medio de difusión de los avances de nuestra tesis. En este sentido, un segundo paso será un análisis de los contextos de hallazgo de las importaciones y por tanto, tanto de los contextos estratigráficos como de los materiales a los que aparezcan asociadas estas importaciones, para así también, por ejemplo, poder denotar tanto las actividades en las que se verían involucradas estas importaciones como si se viesen involucradas en procesos de imitación, asimilación o resignificación de este material. En este sentido también procederemos a intentar definir la tecnología de fabricación e igualmente los lugares de procedencia de las importaciones, los cuales nos permitirán individualizar los puntos de producción, de llegada y redistribución y así empezar a trazar las rutas comerciales. Toda esta información además será incluida en una base de datos y será aplicados distintos recursos SIG, los cuales faciliten el análisis tanto de los microcontextos como de los macrocontextos y de todo el contexto geográfico en su amplitud en los que estas rutas se inscribirían. Igualmente, toda esta metodología podrá ayudar a entender fenómenos como aquel de las imitaciones, de las importaciones, que se pueden ver en muchos yacimientos de península ibérica, pero que, por ejemplo, es de gran importancia
en los procesos de clausura de los edificios tartésicos bajo túmulo, por lo que nos está mostrando el registro arqueológico en los últimos tiempos. En este sentido, todo este conjunto de análisis, de todo lo que sería la estructura del proyecto que planteamos aquí, se verá además facilitado gracias a la inclusión de nuestra tesis en el proyecto de Constituto Tarteso, cuyo objetivo, bueno, uno de los principales objetivos, es estudiar y analizar el impacto del aporte oriental al Guadiana Medio e igualmente, además, el desarrollo de la tesis en el Instituto de Arqueología de Mérida, el CSIC, al cual pertenece el proyecto, nos facilitará los recursos SIG y LIDAR con los que queremos contrastar todos los datos e igualmente la documentación y fotografiado de todo el material arqueológico, tanto aquel que salga en las excavaciones como aquel que todavía reside en los depósitos de los museos. En este sentido, al final, los objetivos que planteamos con este proyecto de tesis van más a una parte humana y mucho más amplia que el simple objeto. En ese sentido, en primer lugar, queremos definir el papel del Guadiana Medio, tanto en las rutas comerciales interiores peninsulares primero, y luego también ampliar y poder ver su papel dentro de las rutas comerciales mediterráneas, gracias a todo ese proceso de análisis de los lugares de producción y aplicación de recursos SIG para analizar las rutas, como hemos dicho anteriormente. Igualmente, en cuanto a la parte humana que les comentaba, queremos también definir los mecanismos comerciales de los que harían uso los agentes para hacer que estas importaciones llegaran hasta tierras tan interiores, partiendo desde las aguas del Mediterráneo. En ese sentido, que es una cuestión no tratada por la investigación, no de la manera suficientemente profunda, y que queremos abarcar en esta tesis. Igualmente, no solo de los agentes mediterráneos, sino por supuesto los locales, que en el comercio interior tendrían un gran papel como conocedores de la geografía. En definitiva, lo que queremos es extraer una lectura política, social y económica de lo que implicó la llegada de estas importaciones a territorios tan interiores como el Guadiana Medio. Y esta sería mi presentación de mi proyecto de tesis. Muchas gracias por su atención. Y ahora ya sí que pasamos a la última comunicación de la sesión doctoral, que estará a cargo de José Ramón Herrera Delgado. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otro modo, a la organización y al Comité Científico Internacional de este Congreso la oportunidad de hablaros brevemente de un aspecto de mi tesis doctoral sobre las casitérides que estoy realizando voy a realizar en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, bajo la dirección del profesor José Beltrán Fortes. Estas islas del estaño, como debemos entender el topónimo procedente del vocablo griego casíteros, estaño, son mencionadas en fuentes clásicas desde Estrabón hasta Cayo Julio Solino e incluso remontándose a Heródoto, y fueron objeto de búsqueda por los eruditos desde la Edad Moderna. Bien, el primer investigador en emprender la búsqueda de las casitérides con criterios arqueológicos fue George Bonsor, que muchos conocerán. Este arqueólogo, entre 1899 y 1902, realizó lo que él llamó An Archaeological Exploration of the Scilly Isles, un viaje destinado a contrastar si las orlingas fueron o no las casitérides. En este punto quiero aclarar que lo que les traigo aquí hoy no es una explicación de mi proyecto de tesis, sino unos resultados parciales que he querido ajustar a la temática del Congreso lo mejor posible. Así, analizaremos de forma muy somera la percepción de los fenicios en la Europa contemporánea Bonsor, usando como marco Inglaterra, a donde pertenecen las islas Scilly o Orlingas, Francia y Alemania, para terminar tratando brevemente las influencias de Bonsor al abordar esta cuestión. Bien, como hemos dicho, Estrabón no es el autor más antiguo que aborda esta cuestión desde el punto de vista textual,
Pero esta parte del pasaje que les pongo en pantalla, del 3.5.11, nos da un valioso contexto, y es que el control del comercio de estas islas del estaño lo tenían inicialmente los fenicios de Gadir, lo que reconoce a esta población un papel importante y con lo que respecta a esta ponencia pues la vincula a la temática del Congreso. Delimitar esta cuestión desde sus antecedentes requiere obligatoriamente acudir al 480 italiano y más concretamente al desarrollo del género corográfico, cuyo objetivo fue identificar paisajes antiguos sobre el terreno, y para ello es fundamental su descripción, que en la vertiente cartográfica dio lugar a producciones tan interesantes como la que les muestro, un mapa mundial realizado a finales del siglo XV por Johannes Reger de Ulm, y en cuyo detalle se reproduce la pauta de orientación indicada para las casitérides por Estrabón y todos los autores grecolatinos que hablan sobre ellas. Estos mapas modernos se inspiran en la producción cartográfica de Ptolomeo y, como podrán ver, se pone de manifiesto por el grupo de islitas formando un círculo que se encuentran frente al noroeste peninsular. Con este telón de fondo, a finales del siglo XVI, fue el erudito William Camden el primero en tratar sistemáticamente la identificación de las casitérides y proponer su ubicación en las Islas Sorlingas, hipótesis que fue puesta más tarde a prueba por Bonsor. Si hablamos de los fenicios en el imaginario colectivo decimonónico en Europa, en el contexto descrito resulta natural empezar por Inglaterra. Aquí convive una percepción generalmente buena asociada a la comparación entre fenicios e ingleses a la hora de llevar a cabo grandes empresas. Pueden ya detectar el componente anacrónico de estas interpretaciones. Esto es especialmente apreciable en autores como George Rawlinson, en pantalla, autor de History of Phoenicia, publicado a finales del siglo XIX, o Whitaker, cuyo testimonio se cita en el pasaje que ven en pantalla, que además identifica las Islas Scilly con las casitérides. Véase ahí, obsérvese el énfasis en el genio náutico y en las características de seres intrépidos de las que dotan a los fenicios. Sin embargo, existían excepciones como Matthew Arnold, cuya opinión estaba empapada del creciente antisemitismo que se está desarrollando en este momento, en el que además las categorías raciales son consideradas perfectamente válidas a nivel analítico y que muchas veces está motivado por cuestiones religiosas. En Francia, la imagen fenicia fue menos ambivalente. Si Inglaterra era el rival a batir en la carrera colonial, Jules Michelet, por ejemplo, haría de los cartagineses frente a los franceses los correspondientes con los ingleses, representando a los franceses a los romanos. Esta percepción anacrónica supone para Martín Bernal una proyección presentista de las guerras napoleónicas contemporáneas, que además llegó a la literatura en la archiconocida obra que ven en pantalla. El caso alemán comparte visiones de corte racial con las anteriores, en las cuales destacan las afinidades semíticas de los fenicios que están descubriéndose ahora, pero también teleológicas deterministas, porque se ve en la sociedad, en la historia, un enfrentamiento continuo entre arios y semitas, y en las cuales vuelve a primar un fuerte carácter religioso tanto en Christian Bunsen como en Lagarde. Ven ahí los caracteres que atribuyen a los fenicios, según la visión bíblica del Libro de los Reyes, en la que la reina Jezabel de Israel es de origen fenicio y bueno, ocurren toda esa serie de cuestiones de imponer los dioses fenicios a esta sociedad, ¿no? Y en el caso de Christian Bunsen llega a decir que si los semitas son los sacerdotes de la humanidad, los arios helenos-romanos son y siempre serán sus héroes. Está claro que el antisemitismo se extrema con Lagarde, que promueve una Germanic Christianity liderada por un Jesús que ya no es ni judío siquiera, así como curiosidad. Llegamos entonces, aunque no es materia de esta presentación, a la justificación de que incluyamos a la exploración de Bonsor las Islas Scilly en esta presentación. Bonsor no encuentra huellas de la presencia fenicia en las Sorlingas.
Más bien, a comienzos de su viaje, la percepción de los fenicios que tenía era positiva, puesto que estaba influido por los autores que hemos mencionado, Rawlinson y Whittaker. Sin embargo, ante la ausencia de datos sobre los fenicios, o mejor dicho, ante la ausencia de presencia fenicia, puesto que la ausencia de datos es un dato, e impulsado por las investigaciones del francés Salomon Reinach, que consideraba la etimología de las casitérides céltica y que había que leer el Midácrito de Plinio como Midas Frix o Midas el Frigio, Bonsor acabó considerando en 1902 que los celtas fueron los auténticos portadores del estaño occidente. Esto supone la negación de la agencia fenicia en lo que se refiere al liderazgo y la inauguración de las rutas del estaño inicialmente, ¿no? Sin embargo, con el espíritu crítico que caracteriza a Bonsor, al final volverá a reformular sus conclusiones en la única publicación que dedica monográficamente a esta exploración, ya en 1928, aunque ni siquiera le dedica monográficamente, puesto que en realidad no habla de sus resultados, que ya no vienen al caso del debate de las casitérides. En definitiva, y para cerrar mi presentación, les diré que el viaje de Bonsor a las Orlingas, estudiado en amplitud, constituye un escaparate estupendo a la percepción de los fenicios en el siglo XIX europeo. La imagen de los fenicios en este marco varía de forma anacrónica en función de lo que cada país consideraba positivo o negativo. Las influencias de Bonsor solo modificaron su planteamiento en la resolución del problema historiográfico al que se enfrentaba y solo provisionalmente, por lo cual mantuvo una cierta integridad investigadora para los estándares de la época. Y finalmente, quiero concluir a tono con lo que he sacado en el Congreso y que no consta en esta diapositiva, que según se aprecia en los trabajos del presente Congreso, la situación y el desarrollo de los trabajos sobre fenicios y púnicos ha cambiado tanto que somos ahora investigadores mucho más capaces de evitar ciertos sesgos eurocéntricos sobre los cuales ya llamaba la atención Martín Bernal en su Atenea Negra, a la que debo decir que es una fuente muy importante para esta parte de mi trabajo. Muchísimas gracias. Me disculpo por no traerles cacharros y no traerles fenicios, más que el que tienen en la diapositiva. Bueno, muchas gracias. Cerramos aquí esta sesión doctoral, agradeciendo a las ponentes y los ponentes el interés de sus comunicaciones, invitando a todos aquellos que tengan cuestiones sobre las 3 últimas comunicaciones a hacerlas fuera de sala, porque ya nos estamos comiendo segundos de la siguiente sesión, que es la de numismática, y en este sentido pues también me disculpo con su presidenta. ¿Tenemos tiempo? Genial. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre alguna de estas 3 comunicaciones? La que ha presentado Guiomar Pulido sobre Truñuelo. La de Jesús Jacinto González. ¿Y la de José Ramón Herrera Delgado? Pues si no hay preguntas, ahora sí que nos despedimos. Muchas gracias a todos.